Bien, primero, en cuestión de lo que es este comentario, eh, simplemente hay que ponerle bien atención al video, porque yo dije que el cuerpo de Cristo estaba en la tumba, mientras que el espíritu estaba en otro lado. Esa es la referencia de no conocerás muerte. Juan 8:51. En verdad os digo, si alguno guarda mi palabra, no gustará muerte jamás. Como decía en el video anterior, el cuerpo de Cristo, que era Dios, ahí estaba en lo que es en la tumba, mientras su espíritu estaba predicando a los espíritus encarcelados, o sea, seguía vivo, pero el cuerpo estaba en otro lado. Colosenses 2:9, porque en Cristo reside la plenitud de la divinidad corporalmente. Su cuerpo tenía la divinidad, era Dios. Primera de Pedro 3:18, pues también Cristo, para llevarnos a Dios, murió una sola vez por los pecados, Él, que era justo por los injustos, y murió en la carne, en esa carne que era Dios, pero fue vivificado en el Espíritu. En el Espíritu fue también a predicar a los espíritus encarcelados. Y Cristo resucitó precisamente. ¿Por qué lo resucitó lo que es el Padre? Pues en primera porque Cristo estaba haciendo las obras del Padre y el Padre mostraba las obras en Jesucristo, y así para demostrar que Jesucristo era el Hijo de Dios, era el enviado de Dios y por lo tanto era Dios mismo el que estaba en la tierra, o sea, el Emmanuel, Dios con nosotros, el Hijo de Dios con nosotros, enviado por el Padre. Juan 5:18. Por eso los judíos trataban con mayor empeño de matarle, porque no solamente quebrantaba el sábado, sino que llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose a sí mismo igual a Dios. Fíjense cómo que dice igual a Dios, no semejante a Dios, igual a Dios. Juan 5:36. Pero yo tengo un testimonio mayor que el de Juan, porque las obras que el Padre me ha encomendado llevar a cabo, las mismas obras que realizo, dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. Juan 10:32. Jesús les dijo, os he mostrado muchas obras buenas de parte del Padre. ¿Por cuál de esas obras queréis apedrearme? Le respondieron los judíos, no queremos apedrearte por ninguna buena obra, sino por una blasfemia, porque tú, siendo humano, te haces a ti mismo Dios. Versículo 37, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Pero si las hago, aunque a mí no me creáis, aunque no crean en Cristo, creed al menos por las obras, o sea, lo que hace el Padre, y así sabréis que conoceréis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Por estas obras que son en el Padre, ahora sí, lo que es la resurrección de Cristo, ¿es obra del Padre o es del Hijo? Es obra del Padre. Romanos 6:4, por medio del bautismo fuimos pues sepultados con Él en la muerte, a fin de que, al igual que Cristo resucitó de entre los muertos, mediante la portentosa actuación del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Y esta vida nueva es en Cristo. Cristo se hizo a semejanza de los hombres para enseñarnos lo que es la obediencia, para que así tuviéramos una obediencia al Padre, una obediencia a lo que es al Hijo, y así también por eso sus discípulos nos dicen, imítenos a nosotros, así como nosotros a Cristo. Por eso también nosotros tenemos santos, porque los imitamos a ellos por imitación a Cristo y lo que es obediencia a Cristo y al Padre. Primera de Corintios 11:1, sed mis imitadores, como lo soy de Cristo. Que por cierto, mientras andaba predicando entre los espíritus encarcelados Cristo, antes de su resurrección en la carne, porque de hecho eso es lo que nos vino a demostrar nuestro Señor Jesucristo, esa resurrección en la carne y un cuerpo glorificado, porque Él no vino en espíritu cuando resucitó, vino en carne. Lucas 24:36. Estaban comentando todo esto cuando se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo, la paz con vosotros. Sobresaltados y asustados,
creyeron ver un espíritu. Fíjate, pensaban que veían un espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué os turbáis? ¿Por qué alberga dudas vuestra mente? Mirad mis manos y mis pies, soy yo mismo. Palpadme y pensad que un espíritu no tiene carne y huesos, como veis que yo tengo. Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Entonces, dentro de la Biblia encontramos muchas respuestas demasiado claras para tomar en cuenta que, en primer lugar, el que guarda la palabra de Cristo jamás la muerte conocerá. O sea, queremos decir que el cuerpo ahí va a estar en la tumba, pero el espíritu va a estar en vida, así vivificado como Jesucristo, a imitación de Jesucristo, nosotros, porque es precisamente lo que sucede. Lo que sucedió con Jesucristo, así también con nosotros sucederá.